la finalidad de reflexionar sobre la tributación y los negocios en nuestro país. Y en esta oportunidad comentaremos una primera parte introductoria de lo que es la tributación y luego entraremos ya a ver más detalladamente cada uno de los puntos que se encuentran descritos en la exposición que durará pues hasta las 7 de la noche. Muy bien, empezamos con una breve introducción. Sabemos que todos los estados, tanto como Perú, Chile, Ecuador, España o cualquier otro, requieren de fondos para poder proveerse y cumplir sus fines programáticos. Entonces, la necesidad que cada país tiene lo aplica en razón a estrategias de recaudación. Tienen que hacer estrategias de recaudación para poder cumplir ciertas metas a nivel nacional. Y el ente encargado, en el caso peruano, para recaudar es la SUNAT. Existen también otros entes que son los municipios y los gobernadores, los gobiernos regionales, pero que su tributación es muy escasa, ¿no? Es más local y no a nivel nacional, porque el impacto de incrementar los recursos se ven a gran escala cuando la SUNAT realiza su gestión. Por esa razón, la tributación que empieza a utilizar la SUNAT es uno de los grandes retos en tiempos como que estamos pasando. Por un lado, vemos a la SUNAT que debería estar más pausado en su intervención, pero por otro lado vemos a una SUNAT que más bien está tratando de recaudar. O sea, es una especie de doble sentido, ¿no? ¿Recauda o no recauda? Entonces ahí está la cuestión de la SUNAT. Todo el mundo le dice que la SUNAT debe recaudar, porque si no, ¿de dónde cubrimos los gastos públicos? Pero también muchos empresarios dicen que la SUNAT no debe ser una entidad, así como en tiempos normales, de realizar confiscaciones, así a nivel de embargos, ¿no? Y luego lo remata. O sea, no debe llegar a extremos en su imposición. Y tienen razón, los empresarios tienen razón en esta oportunidad porque todas las empresas en general han pasado grandes problemas económicos, desde el más pequeñito hasta el más grande. Absolutamente todos han tenido ese problema, entonces es una realidad, no es algo inventado ni tampoco es algo que pues la población no está al tanto. Por ese motivo, la tributación hoy en día es un arma de doble filo, ¿no? Se puede hacer que una empresa colapse o puede hacer que una empresa aproveche la oportunidad del negocio, varía su giro y le va muy bien, como aquellas que están vendiendo ahorita en grandes cantidades de mascarillas, de alcohol y otros tipos de productos que a la postre les han mejorado la economía incluso más que en tiempos anteriores. Entonces depende mucho de la forma como los negocios se acomodan a esta nueva realidad. Y por el otro lado tenemos también a las personas como nosotros que ganamos ingresos, ¿no? Unos en la cátedra, otros en el ejercicio profesional como abogados, contadores, administradores y otros, etcétera, ¿no? Hay también un gran grupo de personas naturales que tributan. Y ellos también se han enfrentado a nuevos retos hoy en día. Muchos de ellos han tenido que emprender negocios que antes en realidad no pensaban, ¿no? Y a veces hay negocios que se han truncado al 100%. Entonces ahí todos estamos repensando cómo trabajar. Entonces, por ejemplo, el día de hoy lo que estamos haciendo es una actividad muy interesante porque en tiempos normales
los expositores viajábamos al lugar. O sea, yo estaría ahorita con ustedes físicamente y de seguro para ir al lugar tenía que tomar un avión, estar a la hora indicada, estar con todos ustedes exponiendo y ustedes también. Y ahí tendrían que dejar muchas actividades en paralelo para llegar al lugar. En cambio ahora no, ahora todos nos podemos alinear a esta nueva realidad y hemos aplicado estos grandes sistemas tecnológicos a nuestro día a día. Entonces ahí tenemos un gran reto que la humanidad en su conjunto está usando, los medios electrónicos. Antes de esta pandemia era difícil, ¿no? Mucha gente dudaba en utilizarlos. Yo me acuerdo en las universidades que enseño, hay una universidad que siempre ha utilizado todo, lo tecnológico es lo más que usa y ahora en la pandemia no le afectó nada. Pero hay 3 universidades en las que enseño donde la pandemia sí les afectó porque los profesores, a un 90%, casi un 100%, no estaban acostumbrados a utilizar estos medios electrónicos. Entonces les dijeron si tienen que aprender o si no ya no les contrataban. Entonces como ya estaban la mayoría de profesores en la cúspide para salir, han tenido que aprender. Han dejado muchas cosas y han dicho, sí, pues tenemos que aprender, si no, ¿cómo nosotros vamos a poder tener un trabajo y un ingreso? Y así surgieron nuevas modalidades de negocios. Entonces, la pregunta del millón será, ¿la SUNAT cómo recauda en tiempos de crisis como los que estamos viviendo? En tiempos de normalidad sabemos cómo recauda la SUNAT, ¿no? Nos hace unas esquelas, fiscalizaciones, verificaciones, y a veces físicamente nos visita. Y esa visita no es tan grata por los empresarios, ¿no? Que te toque la puerta de la SUNAT, en realidad no es tan grata como cuando te toca la puerta Papá Noel, por ejemplo. Entonces ahí hay una gran diferencia que uno observa y dice, la SUNAT, ¿por qué me está tocando la puerta? No, no es que me va a saludar. No es que ahí la SUNAT recién va a verificar si he hecho correctamente mi tributación. La SUNAT, si te toca la puerta es porque encontró algo. No te va a visitar por gusto. Imagínense que la SUNAT va a visitarte solamente para ver si tus libros están conformes o no. No. La SUNAT antes ya hizo un cruce de información con notarios, cruce de información con el ITF, cruce de información con proveedores y a veces recibe denuncias de terceros. Y a veces los mismos contadores, a veces salen despedidos, o abogados, los denuncian y la SUNAT recibe denuncias también a veces de proveedores o de gente de la competencia, ¿no? También. Entonces ahí nace todo el argumento que la SUNAT después te va a decir. Me tienes que entregar cierta cantidad de libros por periodos, antes era cuando era físico el libro, pero ahora como la SUNAT lo tiene, ya simplemente ha hecho un cruce. Lo que va a hacer es, hay una inconsistencia, ¿no? Las famosas ahora palabritas mágicas de la inconsistencia, que quisiera que usted me devele si es correcta o no, es decir, te da la pelota. O sea, la SUNAT hábilmente hoy en día te está pasando la pelota. Está diciendo, mira, he detectado con mis cruces de información un supuesto de que el tema de gastos de impuesto a la renta no cuadra. Como que has comprado bienes que no son de tu giro. Entonces a uno preocupado dice, de verdad, creo que tiene razón, creo que he estado comprando cosas que no eran. Y todo lo he puesto porque a veces me recomiendan, ¿no? A veces, siempre los empresarios, ¿no? Gran parte de ellos, le echan la culpa al contador. Y dicen que el contador me dijo para hacerlo. Es un juicio penal, cuando hay delitos ahí de por medio, uno escucha en los juzgados y varias veces me ha tocado ir por ahí a defender a algunos profesionales y empresarios, entonces uno escucha y dicen eso, no, el contador nos dijo esto, nos dijo que hagamos esto, o sea, prácticamente el contador fue el que diseñó todo lo que la SUNAT está cuestionando. Entonces ahí lo que tenemos es la tributación,
No es fácil ni para la SUNAT ni para el contribuyente. Para la SUNAT, por más que haga cruce de información, detecta del 100%, máximo 10%. El 90% se les va de las manos. Es así porque la capacidad operativa que tiene la SUNAT es limitada, ¿no? Es decir, la SUNAT tiene 20.000 personas trabajando en todo el país, de los cuales cerca a 3.000 son auditores. El resto son abogados, administradores, etc. Entonces su capacidad es muy limitada y eso hay muchos del sector empresarial que dicen, ¿no? Si es tan limitada lo que hace la SUNAT, entonces hay que utilizar facturas falsas, inflar gastos, total, si no descubren ya pues ni modo, pero entonces por el mínimo riesgo que se tiene, se hace y se utiliza constantemente ello y así sin ningún reparo, la SUNAT a veces se encuentra estos casos, pero los casos que encuentra la SUNAT es parecido a la lucha contra el narcotráfico. En lucha contra el narcotráfico tenemos a policías ahí en el aeropuerto que atrapan unos cuantas personas por unos kilitos en el estómago, pero por otros lados pasan toneladas, ¿no? Tremendos dinosaurios con drogas y no los ven. Entonces uno dice, están jugando a los niñitos esta clase de operativo de Burriers. Y es verdad, los Burriers son una especie de captura mínima del narcotráfico que mueve millones y millones en todo el mundo, ¿no? Pero lo mismo, esa misma limitación que tiene la policía de investigaciones y todo, lo tiene la SUNAT. Es decir, que la SUNAT se les pasa elefantes. Entonces la SUNAT, ¿qué es lo que va a hacer? A nivel de fiscalización, durante todos estos años que conozco, la SUNAT se limita a hacer fiscalizaciones a los más grandes. Hay 3.000 contribuyentes en el Perú que le dieron la caja fiscal a la SUNAT. Esos 3.000 empresarios son los grandes empresarios del Perú. Estamos hablando de los PRICO nacionales y PRICO regionales. El resto de pequeñas empresas no tributan ni el 3% de toda la recaudación. Entonces la SUNAT dice, ¿por qué voy a gastar recursos humanos en fiscalizar a pequeñas empresas? Entonces acá lo que voy a usar es un spam, el famoso spam de la SUNAT, que debería ser criticado por Indecopi, ¿no? Porque ahí Indecopi no dice nada, ¿no? Pero la SUNAT nos manda spam cada rato, esas esquelitas pequeñas que dicen por si acaso a ver si has hecho un anexo más, si tienes más trabajadores en renta en cuarta, en quinta, todo son spam. ¿Qué le interesa a la SUNAT si tiene más de cuarta y más de quinta y otras cosas más? Esa es gestión empresarial. Si la SUNAT quiere hacerte una esquela o cualquier otro documento, tiene que ser con contenido de algún reparo. Tiene que decirte que estás usando en exceso el crédito fiscal o algo así. No es que mueves una persona acá, mueves allá, eso no tiene nada que ver. Entonces hay que ver esas situaciones que a veces son excesos, arbitrariedades, mientras ningún contribuyente dice nada, ¿no? Si no presentan una acción de amparo o una queja, o a veces también denuncias penales por abuso de autoridad de algunos funcionarios. Hay que presentar cuando ocurre. Cuando te está señalando que eres un evasor de impuestos sin todavía fiscalizarte, esos funcionarios están cometiendo delito de abuso de autoridad. Hay que denunciarlos penalmente. No se le puede estar dejando el libre albedrío. Es como un policía, no te puede parar en cualquier rato. Tiene que haber un motivo. Si no hay motivo, esa es una arbitrariedad. Igual es la SUNAT. La SUNAT es un ente público, como cualquier otro, emite actos administrativos. Y sus actos administrativos tienen que estar motivados. ¿Por qué yo estoy mandándote esquelitas a cada rato? Motívame, no me digas cosas que supuestamente, posiblemente, eso no va. Si me vas a hacer una verificación o fiscalización, igual. Tienes que demostrarme por qué a mí me estás fiscalizando y no al otro. Sino que estamos acostumbrados que los entes administrativos nos hagan lo que quieran con nosotros y mientras no nos sabemos defender, pues bien, ¿no? Pensamos más bien que nosotros estamos equivocados. Tenemos que aceptar a la administración cada vez que quiera que llegue estas cartitas o fiscalizaciones, ¿no?
Creo que ya, así como el tema político ha hecho despertar a muchos jóvenes, a mucha gente, lo mismo pasa con la tributación. Hoy en día ya los contribuyentes están siendo asesorados de una manera ya más fuerte, ¿no? Es decir, la administración también se ha dado cuenta que no puede jugar al susto. Ahora hay mucha gente que le responde. Por eso ahora no sé si han visto, han convocado un nuevo CAT, un curso de administración tributaria, para reclutar más personas trabajando para la SUNAT. Creo que son como 700 personas que están buscando. Entonces, esto lo que significa es que la SUNAT se está poniendo más dientes, más garras, para llegar a más gente. Su capacidad está muy limitada y está queriendo extenderse. Bien por eso, sin caso, es bien para nuestro país, ¿no? El país necesita que todos tributemos de acuerdo a lo que corresponde, sin abusos, sin arbitrariedades. Y si los hay que denunciarlos. Pero si se tiene que pagar, hay que pagar, ¿no? Tampoco hay que huir al tributo. El tributo es parte de nuestra propia esencia de ciudadano. Pero la cuota debe ser exacta, no puede ser manipulada por multas, manipulada por spams, manipulada por fiscalizaciones arbitrarias que se manejan a puro susto, ¿no? Con la condición de inducción, que rectifica y a veces uno es asustado, así como en la época de la Inquisición, cuando te decían que eras hereje y tú decías que no eras hereje y te torturaban, y al final tenías que aceptar que eras hereje porque si no te mataban. Entonces lo mismo a veces pasa con algunas acciones. Hay que estar atentos, no todos los funcionarios de la SUNAT son altamente competentes, hay algunos que pueden cometer estos excesos y hay que identificarlos. Del otro lado de los tributos tenemos a la Contraloría. Cuando hablamos de impuestos o tributos, nadie habla de la Contraloría, pero es importantísimo, porque ahorita les voy a explicar por qué es importante la Contraloría. La Contraloría controla, valga la redundancia, lo que la SUNAT recauda. Es decir, la SUNAT recauda, genera el ingreso público. Todos estamos contentos cuando la SUNAT recauda un montón. Si está dentro de la ley todo lo que ha hecho, lo aplaudimos. Pero curiosamente, cuando la SUNAT hace todo un trabajo con más de 20.000 personas, tenemos al otro lado una Contraloría totalmente diminuta, pequeña, que no llega ni siquiera al 20% de la acción que hace la SUNAT en el gasto público. Y todos los años tenemos muchos alcaldes, gobernadores regionales, esta vez presidentes, plagados de actos de corrupción. Entonces dijimos, si en el ingreso tenemos a un Robocop, en el gasto tenemos a una tortuga, ¿no? Entonces tenemos un ente que prácticamente no está usando toda la energía que corresponde. Y por tres situaciones. Hay tres situaciones importantes ahí. Primero, la Contraloría no llega ni a 7.000 personas. La SUNAT tiene casi 20.000. Segundo punto, a la SUNAT le pagan casi el 2% de la recaudación para sus acciones. A la Contraloría un presupuesto limitado. Es como una entidad más del Estado, no tiene ese privilegio que tiene la SUNAT. Y la SUNAT tantos millones todavía gasta y encima le sobra y devuelve. La Contraloría a la justa lo que recibe le alcanza para poder cubrir sus gastos. Y tercer punto, sabemos que la SUNAT recauda como si estuviéramos en un país desarrollado, pero después cuando el Estado tiene la plata, estamos en un país en vía de desarrollo. El 30% o un poco más de lo que recauda la SUNAT se va a los bolsillos de los funcionarios corruptos. Es decir, como que la SUNAT en una gran parte de su trabajo trabaja para corruptos, ¿no? Viene el bolsillo a los corruptos. Indirectamente es un mal necesario, lo llaman los corruptos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fortalecer a la Contraloría. La Contraloría debería tener el mismo empuje y balance presupuestal y de recursos humanos que la SUNAT. Porque estamos hablando de confiar el, el ingreso y el gasto público, no solo el ingreso.
Muy bien, entonces en esta parte hemos terminado la parte que lo denomino como introductorio. Ya vamos a tener de acá un receso de 10 minutos y retornamos. Bien, estimados participantes, como lo mencionó el doctor, en estos momentos se va a tomar un receso de 10 minutos para retomarlo ya con la presentación de las diapositivas y la presentación netamente ya de la clase del día de hoy, por lo cual eh, rogamos su comprensión y paciencia. En cuanto el doctor Buenas tardes, señorita. Mandar la grabación de la clase, por Así es, favor. al final de la clase se les va a dar a conocer el link de la página en la cual ustedes van a ingresar, el cual es pues el aula virtual. Ustedes van a ingresar ahí, van a encontrar la clase, el video grabado y también sus certificados. Al final, como le digo, vamos a explicar a todos los participantes cómo es que van a poder manejar la plataforma virtual. Ok. Ok, muchas gracias, por favor. Manténganse en línea mientras el ponente se reconecta. Yo no he visto. Para todos aquellos los participantes, bueno, los doctores, ¿no? Que se han inscrito al diplomado de Derecho Tributario, se les informa que no va a ser necesario que nosotros le estemos enviando al grupo de WhatsApp o que si ustedes se estén registrando a través de la videoconferencia. Ustedes se van a poder
van a poder registrar su asistencia a través del aula virtual, el cual también al final de la clase, como les mencioné, se les va a enseñar.
Bien, doctor, ¿nos escucha? Sí, ahora sí les escucho. Bien, doctor, entonces podemos retomar la clase encendiendo su cámara y mostrando ya las diapositivas, por favor. Sí, en estos momentos lo estoy haciendo. Empezamos. Bien, lo voy a hacer como anfitrión para que usted pueda tomar. Genial. Ya puede usted tomar, hacerse cargo del Zoom, doctor. Ya, gracias. Ahorita lo comparto. Muy bien. Vamos a iniciar ya una segunda parte de la exposición sobre algunos tópicos importantes del derecho tributario. Es decir, ¿para qué sirven las leyes tributarias dentro de un país? Y esto es importante al momento de tomar decisiones en cuanto al gasto que tenemos en nuestro país, ¿no? En Perú. Entonces, en razón a ello, en esta primera parte que vamos a tener el día de hoy y las semanas siguientes analizaremos la obligación tributaria y su clasificación, vamos a ver la relación entre tributo y Estado. Ese vínculo que desde la Constitución de nuestro país se ve una importancia muy valiosa, ¿no? No hay Estado sin tributos. Entonces, los tributos reflejan la base de todo un Estado de Derecho. Y con ese objetivo, el Estado genera vínculos a través de las leyes tributarias para cobrarle los impuestos a los ciudadanos. Y esos vínculos jurídicos tienen que estar bien elaborados, tienen que ser bien taxativos. No pueden ser vínculos genéricos donde el Estado pueda cobrarte los tributos como mejor le parece, sino que debe estar precisado cada uno de los supuestos en los cuales uno debe pagar tributos. Luego, por otro lado, una vez que el Estado cobra esos tributos, el Estado va a poder financiar los servicios públicos. Entonces, a esto se conoce como el tributo constitucional. Si nosotros no estuviéramos dentro de un Estado de Derecho y no tuviéramos una constitución, el tributo sería un signo de imposición, como era en la época de los romanos y también como en la época de los reinos, ¿no? de ingleses, franceses, etcétera, en su época, en su trascendencia histórica, donde no existían ciudadanos, sino existían súbditos, vasallos, sirvientes, esclavos. Por esa razón se habla hoy en día de un tributo constitucionalizado. Ahora, cualquier tema que está vinculado al ámbito público tiene un control constitucional. Hemos visto hoy en día, por ejemplo, el tema de la vacancia, necesita un control constitucional. La misma OEA y otros organismos internacionales están diciendo que no es utilizar como las leyes como una guillotina o las mayorías como una guillotina, sino que tiene que haber una motivación detrás, tiene que haber un por qué se realizan las acciones del Estado. Y el llamado para controlar el tema constitucional es nuestro Tribunal Constitucional, que en esta oportunidad se ha quedado un poco mudo, debió pronunciarse con mayor urgencia antes de la vacancia, y hoy en día, según tengo entendido, el día 18 de este mes, recién van a emitir un pronunciamiento o van a hacer una audiencia sobre el tema. Entonces, qué importante es tratar los temas constitucionales en todos los ámbitos, en los ámbitos políticos, pero también en el ámbito de tributo. ¿Cuándo un tributo es constitucional? Y ese es el objetivo de esta primera parte, ¿no? ¿Qué características debe tener un tributo para que este tributo sea constitucional?
Para centrarnos en este tema, tenemos que hablar del sistema tributario en general. ¿Qué es el sistema tributario? Es el conjunto de todos los tributos vigentes en el país. Cada país tiene su propio conjunto de tributos. Aquí, por ejemplo, hasta el año pasado recién incorporamos un nuevo tributo. El tributo que se paga ahora como impuesto a las bolsas de plástico. Entonces, es un tributo que recién se aplica de agosto del año pasado a la fecha. Entonces decimos, ¿este tributo existe en Ecuador? No, en Ecuador no existe el impuesto a la bolsa de plástico. Hay un proyecto que está encaminado a crear un impuesto de esta naturaleza. Pero ¿hay otros tributos que en Ecuador existen y en Perú no? Sí, hay un impuesto que es a las botellas plásticas, ¿no? Ellos han grabado no a la bolsa de plástico, sino a las botellas plásticas. Todo tipo de botellas plásticas tiene un tributo dolarizado al 0.05 centavos de dólar. Entonces hay muchos peruanos que viven en Tumbes, llevan sus botellas a Ecuador y cambian por dinero. Ese es el problema a veces de los tributos que hay en un país y en otro país no, etcétera, ¿no? Pueden haber problemas a nivel internacional cuando todos los estados no se ponen de acuerdo qué tributos deben tener los sistemas, al menos latinoamericanos, etcétera. Pero en Europa no, en Europa se han puesto de acuerdo todos los países comunitarios y estos países han estandarizado su tributación y entre ellos no existe aduanas, ¿no? Cuando uno compra algo de España y vives en Francia, pues no hay exportación ni importación, porque ellos son como un solo país, toda la comunidad europea. A esa clase de operaciones se le denomina operaciones intracomunitarias, o sea, entre países miembros de la comunidad. Pero si de aquí compras un libro, por ejemplo, en España, lo que estás haciendo es pagando por la importación del libro. De allá saldrá como exportación y aquí en el Perú llegará como importación. Estará grabado con el IGB si fuera un libro que no esté dentro de la relación de exonerados. Entonces, los sistemas tributarios de un país pueden ser muy parecidos a otros, pero en algunos aspectos hay unos tributos que existen en esos países y en nuestros países no. Entonces, hay que conocer bien nuestro sistema tributario. En el Perú hubo varios tributos extraños, como había un impuesto extraordinario a la solidaridad para la niñez desamparada. Así se denominaba este tributo. Entonces uno se ponía a pensar, ¿no? Si este tributo en realidad llegaba a la niñez desamparada. Pero no llegaba directamente, era un impuesto que se cobraba para poder sacar el pasaporte. Es decir, la persona que quería obtener el pasaporte tenía que ir al Banco de la Nación a pagar este impuesto y de ahí con la constancia de ese pago iba y tramitaba su pasaporte. Si no, no le recibían. Y esto se debió porque antes de que se crea este impuesto, el pasaporte solo estaba a $60. Entonces era imposible. ¿Cómo puede un documento de ese tipo costar tanto? Entonces ahí ASPEC, que es una organización no gubernamental, presentó una denuncia ante Indecopi para que verifiquen el costo de esta clase de documentación. Y se llegó a determinar que el costo que implicaba no llegaba ni a $10 y estaban cobrando $60. Entonces esto vulneraba tremendamente el principio de equivalencia de costes de la tasa. Entonces ahí cuando se declaró como una especie de barrera burocrática, el Estado comenzó a razonar y dijo, ¿ahora qué hago? Porque si antes ya me gustaba el caramelito que costaba $60 y ahora no lo voy a tener, voy a pagar $11, entonces mejor hay que crear un impuesto. Y cuando creamos un impuesto, ahí sí Indecopi no tiene que opinar porque es un impuesto, no es una tasa. Un impuesto puede ser el porcentaje que quiera el Estado, ¿no? Le pones 5%, 10%, 20%. Mientras no le pongas el 100%, no es confiscatorio, entre comillas, en nuestro país, ¿no? Entonces crearon este impuesto extraño que sirvió para llenar el vacío que había dejado
el cobro de $60 por el pasaporte. Es todo un tema de debate hasta el día de hoy. Pero hoy, ¿qué tenemos? Hoy tenemos nuestros municipios cobran extrañamente cosas curiosas, ¿no? Cobran, por ejemplo, por 3 hojitas de la copia de todo el detalle de tus arbitrios, etcétera, como no te llega a la casa, entonces uno va y dice, mira, no me ha llegado, no sé por qué. Y ellos siempre, nunca te dicen si llegó o no llegó, no saben. La mayoría de municipios que he consultado, no, así, qué raro, ¿no? Qué raro. Si te llegó hace 2 años, debió llegar, ¿no? Y así, extrañamente no llegó. ¿Pero por qué no llegó? Porque tienen un as debajo de la manga. Te dicen, si usted quiere una copia, sí, le podemos facilitar de inmediato, le ponemos hasta el cartoncito, todo así como le llegaba a su casa, pero tiene un costo de 7 soles. 3 hojitas, 7 soles. Y después se olvidaron del cartoncito, te dan solo las 3 hojitas y te dicen que el cartoncito ya se agotó, ¿no? Entonces estoy hablando de un municipio hace un par de semanas que fui, Chosica, ¿no? En caso viven por ahí, cobran así 7 soles, 3 hojitas pequeñitas con una impresión de lo que tienes que pagar en el año. Me parece esto que vulnera el principio de coste de la tasa. O sea, la tasa no puede costar más allá que la prestación de servicio que te den. Eso es inconstitucional. Claro, como 107 soles, no vamos a buscar un abogado para que nos presente una acción de amparo contra esto, ¿no? Aquí quien debe actuar es la Defensoría del Pueblo. Decimos Defensoría del Pueblo, pero hasta ahorita no lo vemos, no tiene una actuación nacional. Todos los municipios en nuestro país tienen graves problemas con este principio de equivalencia. ¿No? Y si están trabajando en un municipio, verifiquen qué están haciendo y corrijan. Porque tarde o temprano va a haber una acción contra ello, como hubo hace unos varios años atrás, y se declararon inconstitucionales todas esas tasas. Entonces no esperen que llegue todavía ese problema, solucionen el problema antes que crezca a mayor escala. Entonces, para esto tenemos que saber y conocer nuestro sistema tributario, ¿no? Un detalle de todo nuestro sistema tributario está en el decreto legislativo 701. Y ese decreto legislativo ya está desfasado porque hay muchos impuestos que salieron y otros que entraron, pero eso es lo que manda ahorita como sistema tributario. Y luego tenemos el Código Tributario, que es un conjunto de leyes rectoras que sirven para todo. Y este conjunto de leyes es muy importante para poder entender la tributación. En el Código Tributario está cómo la SUNAT debe cobrar los tributos. Está la fiscalización, verificación y todo el detalle de las facultades que tiene la SUNAT para ello. También se encuentra legislado la defensa del contribuyente, ¿no? Están los derechos y obligaciones del contribuyente, también están los procedimientos tributarios que uno debe utilizar, porque no hay que acostumbrarnos a que lo que diga la SUNAT es la verdad sagrada, no es palabra de Dios. ¿No? También se puede confundir. Hace un buen trabajo, reconocemos el trabajo que hace la SUNAT para recaudar, pero igual como cualquier ser humano, pueden cometer errores y hay que estar atentos para defendernos y hacerles notar esos errores. Y si hay arbitrariedades, también, con más razón, hay que presentar acciones de amparo y otras acciones que se necesitan. Entonces, el Código Tributario representa el equilibrio entre el contribuyente, los ciudadanos y la administración. Lo que sucede es que nuestro Código Tributario está estandarizado solo para la SUNAT. Si uno hace una búsqueda en el Código Tributario y pone la palabra municipio, no vas a encontrar. No hay. Como que el Código Tributario no es para los municipios, y eso es falso, ¿no? Totalmente errado de nuestro legislador. El legislador se ha acostumbrado que todos los cambios del Código Tributario lo haga la SUNAT. Y la SUNAT le pasa al Ministerio de Economía y cuando pidan delegación de facultades, pues ahí se integran todo y claro, por supuesto, dice puro SUNAT todo el Código Tributario. Y los municipios han olvidado que existe el Código Tributario prácticamente. Utilizan normas incluso por debajo del Código Tributario como procedimientos administrativos escasos y el contribuyente prácticamente cuando entra a un municipio se persina y no sabe si verdad está pagando lo que corresponde o no se sabe. A veces pasa un alcalde y entra otro alcalde, entonces todo se archiva
te dicen, no, esos años no los conocemos, no sabemos, otro alcalde. Pero ustedes han trabajado ahí, porque hay gente que trabaja 30 años ahí, pero dicen lo mismo. Y he comprobado ahí algunos municipios. No, que ya fue otro alcalde, pero si eres la misma persona, el mismo funcionario, me atendió, ¿qué pasa acá? No, es que son otra división, hay gente nueva. ¿No? Y empiezan a hacer cuestiones totalmente inorgánicas, donde no se ve una claridad en el servicio que debe brindar al ciudadano. En cambio, en la SUNAT tiene otros bemoles, ¿no? Por ejemplo, si en la SUNAT, en un centro de orientación al contribuyente, te dicen A, te vas a otro centro de orientación a ver que te expliquen un poco más, te dicen B, y después el auditor cuando te fiscaliza te dice C, y al final uno dice, ¿qué pasó acá? Hay una cantinflada dentro de la SUNAT. Y yo, como contribuyente, ¿a quién le hago caso? El auditor le va a decir, mira, fulanito de tal hizo esto, ¿no? Me dijo tal cosa de la SUNAT ahí en orientación. Usted lo conoce, acá está la fotito, mira. A veces uno puede hasta tener la foto de la persona, ¿no? O el audio, no sé, ¿no? Puede ser indebido, no hay que llegar a esos extremos, pero imaginémonos que tengan esas pruebas. Entonces el auditor le va a decir que no hay vinculación. ¿Qué significa no hay vinculación? O sea, sí te orientan, pero si en caso te desorientan, igual para mí no vale prácticamente nada y vale lo que yo digo como auditor. Entonces, suena extraño esa clase de orientación al contribuyente. Entonces, más que una orientación al contribuyente, no es un derecho al contribuyente ser orientado correctamente y que lo que lo oriente sea vinculado a los casos concretos en los cuales van a fiscalizar. Esa vinculación es la que adolece en la SUNAT. Y hasta ahora, ¿no? De eso se habla desde el año 90, imagínense, hasta ahorita sigue hablando en estos términos. Pero dentro de las SUNAT hacen esfuerzos, ¿no? Hay muchos funcionarios que trabajan en la orientación al contribuyente, se reúnen, hablan, hacen un montón de reuniones para uniformizar, pero igual siempre se les escapa por temas complejos o aquellos que no lo han podido ver, esta clase de vacíos en la orientación. Muy bien, entonces el Código Tributario debería ser reformado incorporando todas las normas que sirvan tanto a los municipios, a los gobiernos regionales y a la SUNAT. Pues los tres son entes que cobran tributos. Y voy un poquito más. Por ejemplo, OCINERMIN cobra una aportación. La OEFA también cobra otra aportación. OCIPTEL también. Y estos entes que están cobrando tributos, ¿con qué normas se regulan? Muchos de ellos dicen supletoriamente el Código Tributario. ¿Cómo que supletoriamente? El Código Tributario es la base. Lo que sucede es que cuando salió el primer Código Tributario no existían estas organizaciones, ¿no? No existían. Ahora existen y existen esas aportaciones, entonces es lógico una reforma dentro del código para incluirlas y saber cómo nos enfrentamos ante estos entes, porque pueden haber situaciones como les voy a mencionar ahorita. En el caso de OCINERMIN, y también debe ser lo mismo en los otros casos, cobran el aporte de acuerdo a la declaración jurada de los contribuyentes. Entonces uno dice, ¿y la declaración jurada de los contribuyentes son sagrados? Muchos contribuyentes quizás sí, porque han hecho lo correcto. Pero la SUNAT los hace una fiscalización y demuestra que no era 1 millón, sino 3 millones. Pero claro, OCINERMIN le cobró solo por el millón, el tributo. Entonces hasta el día de hoy no dice nada sobre eso. Y ahí están los millones guardados que no puede cobrar OCINERMIN porque la SUNAT no le va a dar la información por la famosa reserva tributaria. Entonces, el OCINERMIN no va a poder encajar sus bases imponibles más allá de las declaraciones juradas que tiene. ¿Y por qué pasa esto? Porque el Código Tributario, otra norma, no regula estas situaciones de esta clase de organismos reguladores que se han originado después de la estructura básica de la tributación y es como una especie de no querida de la tributación, una especie de parafiscalidad o una fiscalidad desconocida dentro de la misma administraciones tributarias como la SUNAT. Entonces hay que verificar todo ello, hay que reciclar las normas que tenemos totalmente ya con polillas, ¿no? Que se caen a pedazos y cambiarlas por otras normas que estén totalmente perfectibles a las instituciones que hoy en día tenemos vigentes que están cobrando tributos.
Entonces, posteriormente observamos dentro de la diapositiva estos aspectos que nos van a esclarecer cada uno de los puntos en los cuales les estoy mencionando en estos momentos, ¿no? Estoy hablando de los tributos, impuestos, contribuciones y tasas. ¿Cómo el Estado nos va a cobrar tributos? Es sencillo que venga un auditor y nos toque la puerta, nos diga: yo soy de la SUNAT, acá está mi carnet y pues ya te notifiqué la vez pasada lo que usted me tiene que pagar. Es así de sencillo, ¿no? Es decir, uno tiene que saber qué está declarando y si este funcionario pertenece o no pertenece a la SUNAT. Pues que no pertenezca, puede ser que una persona se hace pasar por funcionario de la SUNAT. Y hubo casos, en los años 90, me acuerdo, había unos trabajadores de la SUNAT que hacían unas fiscalizaciones, no, eran unas verificaciones de entrega de comprobantes de pago. Entonces uno decía: a ver, explíqueme cómo funciona esto. La SUNAT contrataba a estudiantes de los últimos ciclos de universidad, tanto de Derecho, de Administración y de Contabilidad, y todos estos jóvenes no sabían nada de tributo, poco de tributo, pues en esas épocas, ¿no? En los años 90, ahora sí ya he visto que los estudiantes han avanzado bastante en tributación, pero en esa fecha no. Yo mismo me acuerdo, a los sextos ciclos no sabía nada de tributación, no sabía ni qué era la SUNAT en los años 90. Entonces ahí estos jóvenes son adiestrados, ¿no? Pues, hacen una especie de teatro, les enseñaban todo, la forma de cómo ser consumidores. Entonces le decían: ustedes dos van a ir a tal tienda y van a comprar. Acá está la plata. Les daba el dinero del Estado para hacerse pasar por compradores. No estaban comprando, se hacían pasar. Con la finalidad de ver si pica el anzuelo o no el que está vendiendo. Entonces, normalmente en los años 90 casi todos los negocios eran cerrados porque no entregaban comprobante de pago. Entonces, todo Lima, de los fines de semana, era lleno de carteles de la SUNAT, restaurantes, bodegas, etc., ¿no? Y así los controlaba la SUNAT. Entonces, por ahí, por la prensa, se entera uno de que había una persona que se hacía pasar por fedatario de la SUNAT. Y lo atrapaba la policía y todo, y ahora pues no era del fedatario, se había hecho un carnet parecido a esto. Entonces, cuando hablamos de relación jurídica tributaria, estamos hablando de la relación entre el Estado y el contribuyente. Y esa relación tiene que ser real, no puede ser aparente. Entonces, cuando viene un auditor, el auditor, uno tiene que llamar a la SUNAT y verificar que ese auditor es el que le va a fiscalizar. No puede simplemente darle todo a ese auditor. Imagínense, puede estar pidiéndote documentación y todo que en realidad no deberías entregar a nadie, ¿no? Pues hay un vínculo muy, muy serio en la parte correspondiente a relación jurídica tributaria. Lo mismo que sucede con los policías, ¿no? Hemos visto que policías en lugares de franco igual se ponen su uniforme y están en criminalidad organizada con otros malhechores para asaltar en banda. Pues lo descubren, son policías en ejercicio, imagínense. Varios casos de esos hemos visto el año pasado, este año, en plena pandemia inclusive. Entonces hay que tener mucho cuidado quién te interviene. Y si te interviene, está justificado que esta persona venga y te intervenga. Una llamada telefónica advierte y reconoce. Si ya después de esto verificas que sí es, pues lo tienes, ¿no? De la mejor manera, con toda la cortesía que corresponde, porque vas a recibir lo mismo. Uno quiere recibir lo mismo, es un espejo de lo que uno trata al funcionario. Tratarle bien al funcionario implica ya que lo que ha venido a hacer es un trabajo y hay que reconocer su trabajo. Y en cuanto a nosotros, si hemos incumplido, etcétera, es el momento de rectificar, el momento de reconocer y en ese momento conciliar. Esto, por ejemplo, lo que les comento, se hace en Europa. En Europa los empresarios son fiscalizados y cuando le fiscalizan, el mismo auditor le dice: mira, señor, he encontrado A, B, C, D inconsistencias o reparos
Y antes de proceder, le voy a dar una cartita muy bonita que se llama acta de acuerdo. ¿Y qué es un acta de acuerdo? Los europeos dicen, si firmas un acta de acuerdo, ya no voy a cobrarte las multas al 100%, sino te voy a bajar al 50%. Y si rectificas, te puedo bajar hasta el 10%. Ah, ya, interesante. Bueno, rectifica todo y listo. Se acabó. Aquí en Perú no tenemos eso. O sea, nos traímos todo lo que dice, nos trajimos todo lo que está pues en España, ¿no? Hay muchos funcionarios de la SUNAT, han estudiado allá, entonces, y le dan los papeles y todo, ahí están los formatos de requerimiento, todo es igualito que el de España. Prácticamente lo hemos adaptado a nuestras fiscalizaciones. O sea, la SUNAT no puede decir yo soy autor de todo el expediente de fiscalización, no puede decir por qué, porque todos esos modelos que están ahí se han traído de España, no es creación de la SUNAT. Entonces, estos papelitos que sirven para sustentar la fiscalización son estándar en toda Europa también, no es que sean solamente los españoles. Toda Europa tiene el mismo estándar de documento. Y es lógico, lo trajimos aquí, y hay también en Chile, en Ecuador, en todos lados, muy parecido el expediente. Entonces, la diferencia está en que a veces nos traemos completo o incompleto. En el Perú los traemos incompleto. Trajimos la fiscalización parcial y la fiscalización definitiva, pero nos olvidamos las actas de acuerdo o las actas de no acuerdo. En los mismos artículos donde está esa fiscalización parcial y definitiva en España, ahí abajito dice actas de acuerdo y no acuerdo. Pero esa partecita no nos trajimos. Entonces acá el auditor es más de palabra que de documento. Entonces te influye, te induce, te habla bonito, como el policía bueno, el policía malo, para poder decirte que reconozcas y nunca rectificas, etc. Pero no debe ser así, porque eso es inseguridad jurídica, ¿no? Y eso es una coacción, una especie de encubierta. Porque debe ser las cosas claras. Acá hay un acta y acá hay otra acta. Señor contribuyente, acá hay un acta con acuerdo, donde ustedes se ponen de acuerdo, así como también en delitos, ¿no? Ahí, cuando uno pasa un proceso judicial, si tú estás de acuerdo, te hacen una sentencia anticipada y te bajan la pena y todo. Entonces, lo mismo ocurre acá en materia tributaria en Europa. Se reconoce y te dan algunas cuestiones hacia el mínimo. Eso no tenemos, entonces creo que ahí debería haber una gran reforma en las fiscalizaciones de la SUNAT, y más aún en épocas de pandemia donde todos los contribuyentes no están que les sobra el dinero, ¿no? Como algún candidato por ahí, sino al contrario, están totalmente muy ajustados y requieren tener dinero suficiente para poder cubrir sus gastos básicos y los tributos. Entonces, en esa relación jurídica tributaria hay que trabajar mucho en el Perú, mucho. Así como en la política, hay que saber por quién votar, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre acá en la relación jurídica tributaria. Tenemos que los deudores tributarios tener más derechos. Nuestros derechos están limitados. El acreedor tiene que construir más documentación electrónica a favor del contribuyente. Por ejemplo, para favor del acreedor tenemos RUC electrónico, mes de partes electrónico, libros electrónicos, declaración electrónica, pago electrónico, todo es para la SUNAT. ¿Y para el contribuyente? Para presentar su reclamo tiene que hacerlo en físico. Y cuando a veces han sacado ahora por la pandemia famosa mesa de partes virtual para presentar reclamos, presenta el reclamo y después cuando apelas al tribunal fiscal te dice no, eso no sirve, tienes que hacerlo en físico. Y autenticado. Ay, pero ¿qué? Entonces no sirve esto para acá y sirve para allá. ¿Por qué pasa eso? Porque las normas que sacó la SUNAT son para ella, nada más. Son resoluciones de superintendencia que no tienen rango de ley. Entonces, como no tiene rango de ley, se aplica para la SUNAT todos los cambios que hace, pero no para el Tribunal Fiscal, que es un ente que está regulado por el Código Tributario. Entonces, hay que más bien, esa clase de situaciones electrónicas tienen que estar en el Código Tributario, no en reglamentos de la SUNAT. Hay mucho que está reglamentando la SUNAT ahora en el tema de la pandemia y todas esas normas que están ahí
están vulnerando el principio de reserva de ley, porque todos los procedimientos tienen que estar en la ley. ¿Mm? El mismo procedimiento de fiscalización no está en el Código Tributario, está en una resolución infralegal, pero nadie todavía lo cuestiona. En cualquier momento presentará una acción de amparo contra esa resolución donde se detalla que es una fiscalización. El Código Tributario debería tener toda una reglamentación de la fiscalización, ¿no? Derivarlo para que cambie la administración cuando quiera A y cuando quiera B, ¿no? Entonces, parece la seguridad jurídica de la ley. Los procedimientos son como guillotinas y mínimamente tienen que estar motivadas y pensadas en una ley. Porque si están en normas infralegales, se modifican en un mes, en otro mes no, entonces tenemos a una SUNAT buena en algunos momentos y en una SUNAT muy mala en otros momentos. Ellos mismos se ponen sus actuaciones en ese ritmo, ¿no? Dependiendo quién está en la cabeza. Como una vez un problema en Cajamarca, con un campesino que perdió toda su fortuna y todo, ¿no? Toda su empresa, por una acción de la SUNAT, ¿no? Una cobranza coactiva de la SUNAT, y salió en Cuarto Poder y todo, lo pueden ver ahí en el YouTube. Y todo era legal, todo era legal. Se decía, no, sí, todo es legal. Sí, pues todo es legal porque está en la ley esa clase de procedimiento, pero hay que razonar la legalidad, hay que motivar la legalidad, hay que constitucionalizar la legalidad. No debemos aplicar la ley como una guillotina. Ahí se aplicó como una guillotina, nunca nadie vio nada, no hay un procedimiento a favor del contribuyente cuando identifica un error material, por ejemplo. Ese caso era de un error material. O sea, en su declaración jurada se había puesto un monto más allá de lo que correspondía. Entonces, la SUNAT te cobró hasta el final y al final te destruyó. Pero si hubiera un procedimiento electrónico, así como la fiscalización electrónica, un procedimiento electrónico a favor del contribuyente para que se reconozca sus pagos o se valida rápidamente las rectificatorias, no había ningún problema. No necesitaríamos el recurso de reclamo, apelación, que es toda una especie de estructura que no garantiza mucho, porque la mayoría, casi un 90% de casos que la SUNAT resuelven reclamos es en contra del contribuyente. O sea, de entrada ya perdiste. Y si vas al tribunal fiscal, la diferencia no es tanto. Entonces, prácticamente los procedimientos solamente sirven para dilatar el pago de tributos. Pero que te garanticen una justicia equilibrada y todo, no se ve, ¿no? Entonces, esa relación jurídica tributaria debe estar contenida en el código con parámetros alcanzables, tanto en procedimientos electrónicos que no deberían ser legislados con estas resoluciones mínimas, sino dentro del Código Tributario. Ahí deben estar regulados todos los procedimientos electrónicos que está creando ahorita la SUNAT. Y los municipios están todavía en la época de las cavernas, ¿no? No vemos que tengan procedimientos electrónicos. Entonces decimos, tenemos una administración tributaria que está subiendo tremendamente en cuestiones electrónicas y otras administraciones tributarias están en bajada, más bien están regresando a una época época casi medieval. Entonces, no, yo creo que debe ser a la par. Hay algunos municipios, no se generaliza nunca, hay unos municipios que sí han emprendido una buena ruta muy parecida a la SUNAT. Son pocos, del 100% será un 30% para ser muy, como se dice, muy prometedor que cambie todo esto, ¿no? Que cambie, que no sea 30%. Al revés debería ser. Los municipios un 80% deberían estar todo electrónico. ¿Tienen recursos? Sí, tienen recursos. Lo que falta es analizarlo desde una perspectiva de costo-beneficio. A nivel de costo-beneficio nos hemos dado cuenta que los temas electrónicos son más cómodos, más baratos, más económicos y más eficaces que los expedientes físicos y otro un montón de trámites y personal en exceso para hacer expedientes y custodiarlos, ¿no? Entonces, todo lo que es electrónico, ahora la SUNAT ha sacado, hace una nota por ahí que he visto, seguro viendo también pues las críticas que se han ido dando en este tema por muchos tributaristas, que en el futuro no muy lejano
recurso de reclamo va a ser electrónico. ¡Ay, qué maravilla! ¿No? Estamos yendo ya pues a una etapa superior, pero claro, solamente para la SUNAT. Los municipios seguirán todavía con el papel. Entonces yo digo, ¿y por qué los municipios no agarran la misma ola que la SUNAT? ¿No? Están abajo y la SUNAT pasa de largo. Pero esto es lo que tenemos en una relación jurídica tributaria y la obligación tributaria es la que debe estar bien puesta en la ley. No puede haber una obligación tributaria inventada. O sea, la SUNAT no puede inventar obligaciones tributarias, tiene que estar en la ley. Y a veces inventa, hay jurisprudencia que les enseñaré en la próxima clase, porque ya hablaremos más de obligación tributaria, y les pondré ahí en la pantalla la RTF donde da cuenta que la SUNAT inventó una obligación tributaria. Y también vamos a ver los casos de pruebas diabólicas de la SUNAT. La SUNAT, el auditor le pide al contribuyente que le dé un reporte de cuenta bancaria. El contribuyente le dice, yo no tengo cuenta bancaria. Ay. Bueno, pero yo te estoy pidiendo y no me estás dando mi reporte. Que tengas o no tengas, no me interesa. Te multo. Y le multó al contribuyente, a pesar que le estaba diciendo que no tiene cuenta bancaria. Entonces, ¿cómo te voy a entregar un reporte que no existe? Entonces, cuando alguien te pide algo que tú no tienes, eso se llama prueba diabólica. Pero no quedó ahí, el contribuyente apeló al tribunal fiscal y el tribunal fiscal fue el que le dijo a la SUNAT que era una prueba diabólica. No los profesores que enseñamos, no confundan eso. No es que nosotros estamos diciendo que la SUNAT crea pruebas diabólicas, ¿no? Sin ninguna prueba, ni evidencia, nada, sería eso una difamación contra una entidad que respetamos todos. Sino el mismo tribunal fiscal dijo que en vista que le estabas pidiendo un reporte que no tenía, eso es una prueba diabólica. Entonces, SUNAT no debes hacer eso. Lo mucho que puedes haber hecho es un cruce con el banco. No es que le pidas información al banco porque eso está en el secreto bancario. Pero así como mandas tus cartitas para hacer la cobranza coactiva, también simplemente que te digan si tiene o no tiene cuenta, nada más. Que no te den el número, ni monto, ni nada. Simplemente que te digan, ¿tiene o no tiene? Si te dicen que sí tiene, entonces el contribuyente tiene la carga de la prueba. Ella no puede decir que no. Pero no hizo eso y el tribunal justo dice eso. En vista que no hizo también algo que demostraba lo contrario que la afirmación del contribuyente, pues ganó el contribuyente. Pero este contribuyente se enfrentó a la situación, ¿no? No aceptó, porque a veces uno acepta por el temor, el miedo de ser fiscalizado a mayores años, etc. Entonces uno se limita, dice, lo trata bonito, ¿no? Sé que no pasa de acá el periodo. Sí, muy bien, ya te rectifico, te hago todo, no te asusta. Y la administración, pues ahí viene y brum, brum, te arrolla y listo, ¿no? Te cobra lo que según ellos corresponde. Y a veces uno, por asustado, estás pagando más de lo que corresponde. Entonces ahí se requiere la alta asesoría en materia tributaria. Entonces hay muchos ahora abogados tributaristas que asesoran en nuestro país. Antes, hace unos 20, 30 años atrás, eran contados con la mano. Ahora no, ahora hay más de 100 especialistas en tributación en nuestro país que se están especializando así como ustedes, ¿no? Están especializando, ya conocen los temas y no se requiere firma de abogado. También puedes litigar en el ámbito ante la SUNAT y el Tribunal Fiscal sin firma de abogado, ¿no? No se requiere. Pero sí tienes que saber el procedimiento y saber cómo defender a los contribuyentes. Entonces, esa relación jurídica tributaria tiene que estar en la ley. El tributo es dar, ¿no? Y esa es una obligación sustancial, dar el tributo. ¿Y cómo doy el tributo? Es una obligación formal, es decir, lo doy con una boleta de venta, una factura y luego una declaración jurada y un pago del impuesto en las entidades financieras. Eso es la forma. La clasificación de los tributos. En esta clasificación de los tributos también hay muchos temas que hablar. Primero, esta clasificación se llama tripartita, porque son 3. Ahí tenemos la clasificación tripartita, ¿no? Pero esta clasificación tripartita nos dice que solamente hay impuestos, contribuciones y tasas, no hay más. Pero eso ya no es así, ¿eh? Ahora hay otros tributos adicionales a estos 3.
Cuando vamos a, si vamos a revisar la Constitución de Brasil, en Brasil, no en el Código Tributario brasileño, no se ha puesto la clasificación de tributos, sino en la Constitución, o sea, un nivel jerárquico alto, ¿no? En el caso nuestro está en el Código Tributario. Y están solamente estos tres. Pero en Brasil tienen más, tienen como 5 especies de tributo. De acá en Perú, por tener estos tres, tuvimos problemas. Primero, el impuesto, sí, el impuesto se reconoce que hay un IGB, hay un impuesto a la renta, todos lo conocemos. El famoso ITAN también. El ITF, el impuesto predial, impuesto a la cabala, ¿no? Son tributos que todos nosotros conocemos porque vivimos con ellos, ¿no? Cada vez que hago compras, etcétera, estoy pagando IGB. Veo mi voucher, dice, sí, he pagado IGB. Mira, todo este monto lo puedo recuperar. Ahora la SUNAT te da para recuperar parte de tu IGB. Pero el único requisito es que debes ganar más de 40.000 soles al año. Porque si no, no te sirve nada. Hay un amigo que coleccionaba sus recibos electrónicos, pero no ganaba más de 40.000, ¿no? Ganaba 25.000, casi 30. Y al final no le sirvió de nada, porque no, ¿contra qué impuesto a pagar va a deducir las 3 UITs? No hay, no existe. Entonces, eso es para los que ganan más de 40.000. Pero esto no lo dicen, ¿eh? Cuando ustedes ven los spots de la SUNAT, no te dicen. Entonces, hay mucha gente engañada, como una especie subliminal, piensa que sí, piensa que no, y al final no hace nada. Entonces, creo que ese parámetro debe ser fijado por la SUNAT. Tiene que hacer una mejor campaña sobre ese punto. ¿Ya? No todos le corresponden. Debería, desde mi punto de vista, todos los ciudadanos deberíamos tener oportunidad que se nos devuelva una parte del IGB. ¿Por qué discriminamos a todos aquellos que ganan más de 40? Lo pueden hacer, los que ganan menos no podemos. Entonces hay dos aspectos. Falta información sobre ese límite y falta también de unificarlo ya a nivel de toda la masa. Quizás en una primera etapa están haciendo como piloto, esto lo entendemos, pero poco a poco ya debe incorporarse a nivel de todo. Y ganarían todos. La SUNAT tendría un montón de gente que estaría pidiendo boleta y luego al final pues habría un remolino de recaudación. Muy bien. Entonces los impuestos, contribuciones y tasas es una clasificación clásica. ¿Qué es un impuesto? Aquí está. Veamos. Tenemos en principio una definición que nos dice que los impuestos no originan una contraprestación directa a favor del contribuyente. Entonces, si uno paga el IGB, el Estado no hace nada por ti en ese momento. Pues no origina una contraprestación. Prestación es dar, doy el tributo, y contraprestación es recibir algo del Estado. Cuando pagas IGB en renta, no recibes nada del Estado, pues no tiene una contraprestación directa. Entonces, ahí se da esto y se va al gasto público. El Estado, a través de un presupuesto público, gasta el dinero de todos los contribuyentes. O sea, el dinero que tiene el Estado no es del Estado. El Estado es un medio, es un instrumento. Sirve para recaudar y entregarnos en bienes y servicios públicos como dividendos. El dueño del dinero somos los contribuyentes y recibimos los dividendos a través de servicios públicos. Los hechos generadores son los impuestos, son actos, acontecimientos, situaciones, etc. ¿No? Compra-venta, usufructo, comodato, mutuo, todo tipo de contratos que hagamos pueden tener implicancias de los impuestos, tanto IGB como renta. Si tienes ganancia, renta. Si tienes transacciones, IGB, ¿no? Los impuestos también se ven a nivel mundial desde la teoría económica. Es decir, si un mendigo que está estirando su manito para pedir plata en la esquina de un lugar altamente sofisticado, donde hay gente que gana un montón de dinero, pues estira su manito y puede recibir hasta 20 soles al día y puede ser más. Ya. Recibió sus 20 soles al día y va a un supermercado de esos inmensos que hay en Lima y también en provincias he visto que ha crecido, pues ingresan a esos supermercados y puede coger un pan o puede coger un sándwich, una gaseosa, y el mendigo sale por la caja y le preguntamos, ¿usted es mendigo y no paga tributos? ¿No paga el IGB? ¿Le diremos eso?
No, no, el cajero igual le va a cobrar. No le va a interesar si es mendigo o no. Pase por favor esto, suena todos los detalles de la transacción, el efectivo, toma su vuelto, chao, se acabó. Capacidad contributiva en el IGB no sirve, ¿no? Una persona que está sobreviviendo va a pagar IGB. No es que la SUNAT le va a decir, hoy todos los mendigos que han pagado IGB le devolvemos el 100% del IGB, no. Ahí la SUNAT devuelve el selectivo con el consumo a transportistas cuando transportistas no han pagado el selectivo lo paga el consumidor. Pero extrañamente han hecho esa figura de devolución de selectivo cuando no debería ser devuelta. Pero bueno, es todo un tema ya de dogmática jurídica, ¿no? Otro aspecto es un terrorista, un narcotraficante o una persona, un funcionario corrupto con el dinero de la plata que tiene en la mano de ese delito, va a un centro comercial, se compra un terno, se compra, no sé, pues, algo por ahí, almuerza, etcétera, todos los consumos que hace pagará IGB. Sí, pues, ¿no? Porque ¿quién le va a decir, usted esa plata es lo que cobró por la venta de droga, ¿no? Entonces no paga IGB, le exoneramos del IGB y ya, ahí queda, no, no es así. El IGB es ciego, ve la operación económica y la plata, y listo, cobre. Entonces, en el IGB vemos, ¿hay exoneraciones en el IGB? Sí, hay una listita en la ley del IGB al final, que son apéndices, y que te ponen una lista de servicios exonerados y ventas exoneradas de ciertos productos, ¿no? Ahí están. Con su número a veces de arancelario. Y curiosamente, nuestro cuy, que nos gusta mucho, en todos los que somos de la sierra, pues consumimos, y yo soy de Cerro de Pasco, entonces ahí consumimos el cuy, mi mamá, mis abuelos, todos han criado cuy. Entonces todos los cumpleaños teníamos que elegir a un cuy para que nos lo sacrifiquen y nos den un plato rico de cuy. Pero la venta de cuy masivamente estaba grabado con IGB de acuerdo a la SUNAT, porque no estaba en el ranking de las partidas arancelarias. Entonces, para eso sí han hecho un análisis muy minucioso y llegaron a la gran conclusión de que el cuy debería pagar IGB, ¿no? Pero curiosamente han llegado a la conclusión también que la venta de aletas de tiburón, que es altamente contrario a la veda de esta clase de especie, no paga IGB, que no está dentro del ámbito de aplicación del impuesto. Y el palmito, que también se sirve de bastante del sector empresarial, eso sí paga IGB. Salió, ¿no?, un informe diciendo que sí paga IGB la venta del palmito, junto con la aleta de tiburón. Entonces, no sabemos exactamente cuáles son los criterios para decidir qué cosa debe estar exonerado, qué cosa debe estar inafecto. No hay nada claro ahí. Es como que a alguien se le ocurrió y lo puso en esa lista, ¿no? En otros países, ¿qué hacen con el IVA o el IGB que le llamamos acá en el Perú? Se dice que todos los bienes que están en la canasta básica deberían estar exonerados. Y si esos bienes están ya aditivados, por ejemplo, una leche aditivada con ciertos productos, etcétera, ahí sí debe estar grabado con impuesto. Mientras más costos tiene el producto, más paga. Mientras menos costos, menos paga. Entonces, es una lógica y tienen 3 tasas. En Europa tienen 3 tasas. 4%, 10% y 18%, a veces hasta 26%. En esos rangos, ¿no? Lo de consumo básico máximo pagan el 4% de IGB. Acá en el Perú no tenemos 18% para todo. Y esa listita que nadie sabe ni entiende por qué es exonerado unas cosas y otras no, vivimos todavía en el descuido de legisladores que no saben estructurar adecuadamente esta clase de situaciones y no ven la capacidad contributiva como un eje rector de esta clase de exoneración. Entonces tenemos otra clasificación de impuestos. Nos referimos a los tributos. Cuando el Estado quiere crear estos tributos, tiene que fijarse en 3 aspectos. A ver, usted, señor, todo este año ha obtenido ganancias. Sí, he ganado muy bien, me he ido muy bien. He cambiado mi giro de spa en venta de mascarillas y me ha ido súper bien. Sí, sí, acá está. ¿Cuánto pago de renta? Toma, al contado. No, pero yo sí he tenido mi spa, no he estado cerrado y sigo en spa, no he hecho nada. Lo siento, no, va a pagar tanto, fracciones, por favor, ¿no? ¿Por qué? Porque los empresarios tenemos que ver la posibilidad de cambiar de giro de acuerdo a las olas del sector empresarial.
Esa es la visión empresarial. Los empresarios están atentos a los movimientos del mercado. Es como un surfing que está en la playa, haciendo surfing, entonces de acuerdo a la ola se mueve. Si no le da, se cae, ¿no? Y mientras más tienes el profesionalismo en ese sector, pues te va mejor, puedes ser campeón mundial de surf. En cambio, los empresarios también son así, ¿no? Buenos empresarios comienzan a utilizar su astucia empresarial para moverse en qué invertir, en qué no invertir. No, pero esto he invertido 10 años, mi abuelito, mi tatarabuelo han hecho lo mismo, y yo sigo haciendo. Eso no es un olfato empresarial. El olfato empresarial es vienes y vas, de acuerdo a las olas que se van dando en este aspecto económico. Entonces, cada vez que obtienes ganancias, te va a alcanzar el tributo denominado impuesto a la renta. Y hay varios regímenes que tenemos en el Perú, y estos regímenes, más que ayudar, desordenan el sistema, ¿no? Entonces, hay mucha gente que está en el red, pero no sabe ni por qué está en el red, y otros en el general, etc. Ahí es un laberinto creado por el propio Estado, ¿no? Deberíamos tener un solo régimen que se use toda la situación empresarial de acuerdo a sus ingresos y gastos, y moverse a altas escalas o mínimas escalas, como la música. Así debería ser. Y luego el patrimonio. El patrimonio es la esfera patrimonial que uno tiene. Sacas tu billetera, ves cuánto dinero tienes. Si tienes algo, ya pues tienes patrimonio. Si no tienes nada, cero patrimonio en efectivo. En tarjetas puede ser, no, mira, tengo mi tarjeta, sí, pero es que me bloquearon la tarjeta, entonces cero patrimonio también. ¿Tienes la casa donde vives? ¿Es tu casa? No es mi casa. Uy, tampoco, cero patrimonio, ¿no? El vehículo que andas, todo, no, tampoco es cero patrimonio. Entonces hay personas que tienen cero patrimonio y hay otros que sí tienen algo de patrimonio, un carro, una casa, etc. Y en razón al patrimonio que tienes, también vas a pagar los impuestos. Si tienes una casa, pagarás el impuesto predial. Y si la vendes, el que te compra tendrá que pagar el impuesto alcabala, ¿no? Y si tienes un vehículo, y si ese vehículo es nuevo, pagas el impuesto patrimonio vehicular durante 3 años. Y si ya pasó los 3 años, ya no pagas nada, pues ya pasó el elemento temporal de ese impuesto. Y si te compras un carro de segunda que tiene más de 3 años, no pagas nada, ¿no? Ahora, el problema está en el impuesto a la renta cuando es inmuebles. A veces uno tiene 2 inmuebles, tienes tu casa habitación donde vives con la familia y quieres comprarte un departamento. Entonces dice, decides vender tu casa habitación. Cuando tú vendes tu casa habitación, no está grabado con el impuesto a la renta de segunda categoría, ganancia de capital. ¿Qué ganancia va a haber si es mi casa? Y voy a comprar otra casa. Entonces, sería de locos tributar. Pero ¿qué sucede si tienes un terrenito, un terreno, no casa habitación? Tienes un terreno más tu casa habitación. Entonces ahí viene la duda, ¿no? Entonces los notarios ahí se confunden mucho. Varios notarios aquí en Lima que a varios clientes le querían cobrar el impuesto a la segunda categoría porque esta persona estaba vendiendo su casa habitación, pero tenía un terreno. Decía, como ya tienes 2 propiedades, tienes que pagar. Y no le querían aceptar los notarios. Entonces yo le preguntaba al notario, ¿y esto es siempre? Sí, 5 años que trabajo así. Como que estás haciéndole pagar tributos a alguien que no debe pagar. O sea, estás mejor que el recaudador de impuestos de la SUNAT. No, pues le digo, acá tienes que leer bien la norma. Esta es la única casa habitación. El otro, no, ¿cómo va a ser casa habitación? Cuando tiene 2 casas habitación, ahí sí. Por la primera paga, la segunda no paga, ¿no? Pero esas situaciones, esos aspectos, a veces tienes que interpretar de la norma y darle un sentido correcto. Luego también hay otra cosa que es el consumo. Si consumes todo tipo de bienes y servicios, pues vas a pagar el IGB y el selectivo al consumo en algunos casos, de acuerdo a una lista de cuestiones que están grabadas. Entonces ahí identificamos operaciones grabadas, operaciones no grabadas y operaciones inafectas, exoneradas y aquellas inmunes. ¿Cómo que inmunes? A ver, explíqueme, porque esta palabrita es nueva, no la conozco. A ver. Exonerado, sí, ¿no? Porque estás grabado, tienes que pagar y hay una ley que te dice que ya no pagues. Ah, ya, excelente. Me libera del pago a pesar que yo estoy obligado. Eso es exoneración.
por ejemplo, la venta de animales vivos. Si yo vendo animales vivos, estos animales vivos están exonerados, la venta. Entonces, en principio, el artículo 1 de la ley del IGB me dice que estoy grabado, porque estoy vendiendo un bien dentro del ámbito nacional. Estoy grabado. Pero hay otra ley que te dice que la venta de animales vivos está exonerada. Entonces, esta ley nueva, al vincularla a la ley que me dice que pague, me exonera. Entonces, esto es exoneración. Muy bien. Ahora, puede haber, por ejemplo, inafectos. Sí, los inafectos son aquellos que nunca están grabados. No tienes obligación ni de declarar ni nada. Están inafectos, están fuera del ámbito. Por ejemplo, si creamos un impuesto a las bolsas de plástico, el que les comento. ¿Y las botellas de plástico estarán grabadas? No, porque son botellas, no son bolsas. Entonces, las botellas de plástico en el Perú están inafectas a ese impuesto, porque no tienen las condiciones del producto que está afecto. Entonces, se hace un ámbito de aplicación, que es un círculo, y se dice, lo que está dentro son las bolsas de plástico, esos están grabados. Lo que está afuera están las botellas de plástico y otros productos de plástico, que no están grabados. Entonces, lo inafecto, lo no sujeto está afuera. Lo afecto, lo grabado está dentro. Y aquellos dentro de lo grabado, te exonero. Entonces, hay bolsas de plástico que se usan para temas médicos, esos están exonerados, ¿no? Entonces, la exoneración está dentro del ámbito y una ley lo saca. La inafectación es que ese producto nunca estuvo adentro y más bien está siempre afuera. Nunca tributa. Entonces, en el consumo también se da eso. Ahora, los impuestos, ¿cómo yo sé cuándo estoy frente a un impuesto directo o indirecto? Pues a un impuesto directo estoy cuando hay dos sujetos nomás. Dos sujetos. Por ejemplo, cuando uno contrae matrimonio, hay dos sujetos, no hay tres. Legalmente hablando, por supuesto. Ahí está la pareja, y te dice, ¿aceptas a esta señorita con nombre tal, etcétera, como esposa? Entonces uno se puede arrepentir hasta ese momento. Pero si no lo hace, acepto, y dudando, acepto, bueno, ¿aceptas o no aceptas? Acepto. Ya, como ya te miraron mal también con los ojos, ya te dominan a veces antes de decir acepto. Entonces, bueno, igual la chica también se puede arrepentir, ¿no? Hay un video por ahí de una chica que se arrepintió y después en el siguiente recién aceptó y así. Hay cuestiones en el amor, uno no sabe qué puede pasar. Pero en materia tributaria también es algo parecido con el legislador. El legislador dice, vamos a crear un impuesto directo. Entonces, directo es el Estado y el contribuyente, nada más, dos. En el impuesto a la renta es así. Tú como contribuyente obtienes ganancias y esas ganancias tu Estado le cobras y se acabó. Hay relación de dos. O sea, el impuesto a la renta es como un matrimonio, relación de dos. Indirecto. En el directo no, en el directo hay un tercero. Pero ese tercero no es odiado, sino es querido. Entonces funciona en el IGB, ¿no? En el IGB está el consumidor, que es el tercero. Entrega el dinero al vendedor y el vendedor le entrega el dinero al Estado. O sea, hay tres. El consumidor debería directamente darle al Estado el IGB, pero somos millones. Entonces el Estado hace lo más fácil. La obligación tributaria no la da al consumidor, sino le da al vendedor. Le dice, ustedes son menos y yo puedo controlar a menos que a más. Entonces ustedes me van a ayudar a ser entes recaudadores del IGB. Voy a tercerizar con ustedes la recaudación. Y todos los vendedores son personas que trabajan para el Estado al momento de cobrar el tributo por esa obligación tributaria. Cuando dice, ¿quién es sujeto de impuestos en el IGB? No es el consumidor, es el vendedor. Porque es el obligado a presentar la declaración jurada a la SUNAT y pagar el IGB. ¿Quién es el sujeto del impuesto de hecho? Es decir, aquel que está ahí, que se quiere o no se quiere, pero ahí está, es el consumidor. Él es el que produce la plata y entrega la plata.
Y el vendedor lo que hace es una aposta y entrega al Estado. Entonces los empresarios que utilizan el IGB siempre tienen problemas, porque no es su plata. Entonces ahí tienen problemas con las detracciones, tienen problemas con la liquidez, etcétera, porque están agarrando el dinero del Estado, que es del IGB. El IGB ya le pertenece al Estado al momento de la operación. Que si te detrae un poquito, después te va a pedir, después de la declaración mensual, es natural, es un acreedor. Está vinculado directamente con ese 18%. Lo que pasa es que a veces muchos empresarios se agarran el 18% y siguen haciendo, compran mercaderías, es todo el círculo. Y luego cuando la SUNAT viene, no tienen el IGB o tienen un poquito del IGB. Y viene la fiscalización y etcétera, ¿no? Entonces hay que cuidar el IGB como dinero del Estado y desvincularse en el tema de la operación de la gestión empresarial. O sea, la gestión empresarial pura tiene que reconocer la conducta de estos actos dentro de su relación con los pagos de tributos. Eso es algo que se enseña aquí en Lima a varios empresarios grandes, les hace entender, y le hace terapia también uno, ¿no? Mira, el IGB no es tuyo, el IGB no es tuyo, así vamos calmándolo. No, pero sí es mío, y comienza de nuevo, el IGB no es tuyo, así. Y hacemos varias terapias hasta que entiende, y de verdad, después cuando lo entiende, ya nunca más tiene problema con la SUNAT, se le va muy bien. Y más bien ahí está muy alegre, porque dice, de verdad, ya me salvé, ya no tengo ese vicio, a veces con los jueguitos que uno tiene, todo el día están así, no, pero te toca el examen, no importa, ya lo hago rápido. No, lo busco en el Google, ¿no? Y estamos ahí. Hay gente que le gusta el jueguito. Los sus programas de televisión, por más que tengan un curso ahí, o el partido de fútbol que se acerca, ¿no? Están ahí desesperados, dicen, ¿por qué han hecho una capacitación justo en esa fecha? Y comienzan a desesperarse, queriendo salirse con un pie adelante, atrás, y acá no se puede, en presencial sí, ¿no? Hay muchas personas la justa, están que quieren salir. Acá se nota quién sale, quién entra y todo, y a veces sale su rostro todavía que está saliendo así como Superman. Entonces, el impuesto directo e indirecto tiene esas situaciones diferentes. En el caso de directo hay 2 sujetos, y en el caso de indirecto 3 sujetos. En el ámbito de los impuestos reales y personales, ahí tenemos. Lo real es lo objetivo, lo que se ve. A ver, ¿tienes una propiedad? Sí. Había un amigo en Tacna que le decíamos el señor feudal porque desde donde trabajábamos se veía su casa. Todas las casas eran planas, pero no se veía, pero la casa de él sí, porque era de 4 pisos. Entonces había como una especie de torre y arriba todavía había hecho una especie de esos telescopios a lo Galileo Galilei y le decíamos eso, ¿no? Un gran señor feudal. Y se quedó así toda su vida hasta ahorita. Hola, ¿cómo estás? Señor feudal, y le hace su inclinación como una especie de súbdito. Todo en broma, por supuesto. Entonces, lo real es lo que se ve. Tienes una propiedad y ahí está, pues, un terreno, una casa de 1 piso, de 2 pisos, un vehículo, ¿no? Tienes que pagar el predial u otras cosas, dependiendo de eso. Lo personal es más una situación de estatus. De estatus, ¿no? Por ejemplo, un profesional, cuando hace una actividad, cobra bien, ¿no? Los abogados no somos buenos samaritanos, tenemos la mala costumbre de cobrar. Entonces hay un cliente que quiere que se le asesore en un delito tributario, hay abogados que te cobran 20,000 soles para asesorarte en esta clase de actividades. Entonces a veces los contadores que están ahí, hay varios contadores que tienen problemas con la SUNAT y con el Poder Judicial por delitos, han sido condenados a delito tributario, y dicen no mucho, que no, y después cuando lo condenan en primera instancia, recién hoy dice, ¿por qué no he pagado esos 20,000? Me han defendido mejor. Pero a veces uno piensa que la libertad se puede jugar. No, la libertad no se puede jugar. Hay que buscar, así como cuando está en una cuestión de vida, una persona pues tiene un tumor cerebral o tiene un cáncer, no puedes jugarte, no puedes jugar. Tienes que buscar al mejor médico. Y si te cobra bien, pues será por algo, porque ha estudiado, está totalmente listo para ayudarte en las mejores condiciones. También no es que es un dios y que siempre vas a ganar, ¿no? Pero sí al menos se aproxima a algo a un estándar de calidad. Entonces sucede esto lo mismo en las asesorías. A veces el que te asesora mal te perjudica el doble porque ya te hace perder la oportunidad inicial y después viene la multa, viene el proceso penal,
se crece tremendamente y hay un desastre, como cuando un médico mal preparado opera a las personas por tumores cerebrales cuando nunca en su vida operó, y cómo sale ese paciente, ¿no? Ha pasado varios casos que he visto en temas médicos. Entonces hay que estar muy cuidadoso con quién elegimos para que nos asesore. Los asesores tienen que ser altamente capacitados. Entonces aquí los impuestos también pueden ser del hecho generador. Se pueden cobrar impuestos instantáneamente como el ITF y ni cuenta te das, ¿no? El ITF son los tributos más queridos por todos los ciudadanos. Porque al año te dicen, ¿y pagaste ITF? No, no sé, ¿no? Mira tu declaración jurada anual. Ahí la SUNAT te pone el monto que tú te han retenido por ITF. Y lo puedes usar como crédito en el impuesto a la renta de persona natural. Ahí está, pues un sol, 2 soles, a veces sale, ¿no? 5 soles. Entonces, sí, ¿verdad? ¿No? Ahí estaba. Es el impuesto que nadie se ve. No tienes que emitir comprobante, ni llevar contador, ni contabilidad, ni abogado, ni nada. En el momento que pasa la operación, ya se hizo solito todo. Imagínense que todos los tributos fueran así. Es el óptimo de Pareto, económicamente hablando. Luego los impuestos más increíbles que tenemos en nuestro país, y esto viene ya con interpretación jurídica, ¿no? Los métodos de interpretación. Todos los tributaristas en nuestro país están acostumbrados a tributos fiscales. Es decir, al IGB, al ITAN, al ITF, todos esos tributos que buscan recaudar y recaudar y recaudar, como MacPato quiere más plata, y la SUNAT también con sus más de 20.000 funcionarios desplegados en el ámbito nacional, cobrando tributos como estuviéramos en un país desarrollado. Y la Contraloría, como ya les he comentado, todavía muy, muy incipiente en su actividad de gran responsabilidad. Debería llegar al nivel de la SUNAT mínimamente. Pero eso es una especie todavía de largo aliento, ¿no? Esperemos que el nuevo gobierno, no estoy hablando del actual, porque el actual en realidad está en stand-by hasta julio, más es aquel que vamos a elegir en julio. Que ser responsables en esta oportunidad, después de 200 años de república, vamos a elegir y una vez más, y hay que elegir muy bien, ¿no? Entonces, los fines extrafiscales son tributos nuevos. Son tributos nuevos que no existían en nuestro país hasta el año pasado. El año pasado creamos el primer tributo nuevo, impuesto a las bolsas de plástico. Aquí el legislador no quiere más plata, más bien quiere menos plata, es al revés. Me explico. Lo que el legislador te dice es, si tú consumes mucho plástico, vas a pagar mucho impuesto. Eso yo como legislador no quiero. Lo que quiero es que tú, en vez de comprar bolsa de plástico, lleves tu bolsita del mercado, como las antiguas abuelitas, y con esto recojas tus productos y ya no consumas plástico. Mucha gente se rió, se burló de esta medida, dijo, no, no creo que pase en el Perú esto, la gente es muy palomía, muy criollo, muy vivo, y no va a pasar. Pero no, pasó en agosto del año pasado. Me acuerdo que me hicieron una entrevista justo del Ministerio del Ambiente y otros más entes para saber la posibilidad si ayudó en algo este impuesto. Y yo con unos chicos de la universidad hicimos una investigación y vimos que en el primer mes de aplicado de este tributo la recaudación bajó, ¿no? La recaudación por venta de bolsa de plástico bajó. Y después de esto, incluso el 70% de personas llevaban su bolsita. Y ahorita es así, el 70% lleva su bolsita. El 30% no lo lleva por dos cosas. Primero, porque tiene mucha plata, no le interesa que está gastando. Y segundo, porque se olvidó de llevar la bolsita, ¿no? Es como cuando estás sin mascarilla, ¿no? Sales apurado, uy, voy a mi trabajo, estás en media calle, uy, una mascarilla. Y todo el mundo dice, señor, su mascarilla. A veces te subiste al bus y todo el mundo te ve como una amenaza y te sacan del bus, pero más apurado que... Entonces, lo mismo ocurre con esto, ¿verdad? Los que compran bolsa en los supermercados y otros entes formalizados, se ve esa dimensión extrafiscal del tributo. Después tenemos impuestos fijos, proporcionales y progresivos. Los impuestos fijos
son como el simplificado. En el año 91, me acuerdo cuando entré recién a la SUNAT, en esos años, estaba como practicante de sexto ciclo de Derecho, y la actividad que hacíamos en aquel entonces era orientación al contribuyente. De verdad que daba pena esa orientación. Y ahora que lo veo, digo, qué prehistóricos estábamos en el año 90. Y nos daban una hojita así, un cuadradito, parecía ese papelito que nos limpiaba la boca en esos restaurantes antiguos, una servilleta que en vez de limpiarte te ensuciaba más. Pues en esas hojitas hacíamos el cálculo de los impuestos de los contribuyentes, venían a orientación. Decía, señor, mira, yo tengo una bodega y ¿cómo me puede calcular esto? Tenemos unas tablas extrañas ahí con recargos sobre recargos, capitalización de tributos, etcétera, cuatro patrones ahí para calcular, etcétera, y al final te salía un ratio. Aplícale ese ratio sobre el monto mensual y le sacas un monto. Así hacíamos la operación. Y el señor, usted tiene una bodega, ahorita como más o menos pasando al término monetario de hoy, tiene 15,000 soles de deuda, señor. ¿Cómo que 15,000 si yo las justas de mi mercadería completa tengo 500 soles? ¿Cómo voy a pagar? Y mensual todavía, mensual habíamos sacado un dineral tremendo. Eran esos ratios que verdad que nunca debieron existir porque las personas podían sufrir un paro cardíaco, ¿no? Entonces ahí las declaraciones anuales también eran un papel así largo, amarillo, que llenábamos primero con lápiz, todo. Y a veces al frente del Banco de la Nación, donde orientábamos nosotros, dentro de la SUNAT orientábamos, y al frente había un montón de tramitadores. Y cuando pasábamos a comprar un sanguchito así de casualidad, escuchábamos. Y un cliente les llegaba y él le decía, ¿y cuánto quiere? ¿Quiere pagar o no quiere pagar? No, no, no quiero pagar nada. Ya, no se preocupe, yo lo hago. Inventaba la base imponible, todo. No sé qué hacía ahí, señor. Ya presente esto y listo, ahí está con cero que no va a pagar. Y así presentaban la declaración jurada anual del impuesto a la renta en los años 90. Increíble. La contabilidad era terrible, unos libros grandes, para manejarlo era abismal. Creo que una de las cosas de eso me desmotivó a estudiar contabilidad en su oportunidad, porque lo veía muy tedioso y no entendía prácticamente nada. Ahora sí lo entiendo, he tenido que estudiar contabilidad muchos años después y es una maravilla. Ahora la contabilidad electrónica ni hablar, ¿no? Entonces el RUS salió como una solución a esta clase de empresarios pequeños y dijo, no le vamos a dar una vía crucis eterna a esta gente. Con esta clase de tributos, IGB, renta, le calculaban renta tercera, una bodega, imagínense. Entonces cambiaron todo eso y dijeron, no, con sus 20 soles es suficiente. Y ya está. Así quedaron el RUS. Y eso se trajo de Europa, se trajo de Argentina, de otros países más. O sea, son fórmulas que no han sido creación peruana, ¿no? Como mucho. Incluso la independencia de Perú no es creación peruana. Dos extranjeros vinieron, nos independizaron. Nosotros no sabíamos si éramos independientes o no, porque la esclavitud seguía. La servidumbre seguía hasta que llegó 30, 40 años después Ramón Castilla, recién nos liberó, ¿no? Una cuestión extraña, ¿no? Nuestra historia de la independencia, que está reflejada en los libros de Ricardo Palma con unas figuras muy ilustradas de Pancho Fierro. Los invito a leer ahí el tránsito de la colonia hacia la república aristocrática y recién en puentes de la historia de Basadre, un gran personaje, Jorge Basadre Groma, ¿no? Lo conocí por sus libros, excelente radiografía de nuestro país. Los proporcionales, los impuestos proporcionales. Estos proporcionales son como el IGB, es decir, un porcentaje hace que el impuesto se magnifique cuando el monto es amplio y se minimice cuando el monto es pequeño. O sea, depende de la base imponible, el porcentaje se mueve hacia más o hacia menos. Es proporcional. Y ahí se ha reconocido mundialmente que los tributos proporcionales son mejores que los fijos y que los progresivos. Porque la proporcionalidad te mide la capacidad contributiva y en razón a esa capacidad contributiva pagas o no pagas tributos. El fijo, los 20 soles pueden ser mucha plata para una persona que no vendió casi nada al mes, ¿no? Como una señora que estaba justo en la municipalidad de Chosica y totalmente molesta porque le estaban haciendo pagar 7 soles por algo que le debió llegar y vivía creo que a unas 5 cuadras de ahí y encima le querían hacer cobrar esa cantidad. Hay mucha gente que 7 soles es
la comida de 2 o 3 días, ¿no? Y progresivo ya son porcentajes, pero variables, o sea, varios porcentajes. Mientras más porcentajes tiene el impuesto, es más progresivo. Mientras menos porcentaje tiene un solo porcentaje, se convierte en proporcional. Entonces hay gente como Piketty, que es uno de los que ha escrito un libro que se llama El Capital en el siglo XXI, como una remembranza al capital de uno de los personajes que casi no se mencionan, ¿no? Entonces se habla acerca de que el capital en el mundo está creando mucha desigualdad. Y esa desigualdad que se ocurre en el mundo es por hay que un capitalismo totalmente especulativo y que los millonarios se vuelven más millonarios especulativamente a nivel global. Y eso necesita un pare. Y el pare es un impuesto progresivo a los altos movimientos financieros del mundo. Entonces, ha creado dentro de su libro un diseño de un impuesto progresivo a las sobreganancias. Y justo del libro de Piketty se agarran muchas tendencias de izquierda, tanto de Argentina, de acá de Perú y de otros lados, para decir que tenemos que crear un impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Hay bastante discutible porque hoy en día, recuerden que si quieres grabar las grandes fortunas son golondrinas. No son como en la época medieval, donde todos estábamos en un solo territorio y era difícil salir. Y si salías te mataban, entonces era una especie de cuartel los estados y protegían sus réditos y todo. No, ahora no son así, ahora son golondrinos, llegan y si ven que la caja fiscal es muy alto, se van. No es que Doctor, disculpe que lo corte. Quería darle a conocer que a las 7 tenemos otro curso, o al menos y tengo que moderar ese curso. Por favor, le suplicaría que acelerara, por ya estoy favor. acabando. Esta es la última diapositiva que vamos a hablar hoy día. Muchas gracias, doctor. Y con esto culmino, ¿no? Entonces, los impuestos a nivel de progresivos, hay que tener mucho cuidado cuando los porcentajes son muy seguidos. Ya no es que fácilmente uno puede diseñar estos impuestos a las sobreganancias y van a surtir efectos, ¿eh? Hay que hacer un buen análisis económico de lo que tenemos como inversión en nuestro país. Muy bien, y para terminar, en estos 10 minutos que me queda, voy a analizar las tres formas de interpretación jurídica que se utiliza a nivel de tributos. La primera está vinculado a la interpretación literal. Y aquí es donde todas las administraciones tributarias de nuestro país se esmeran, ¿no? Dicen, hay que interpretar lo que dice la ley en sus propios términos. Su redacción tiene que ser muy precisa. Entonces ahí hay muchos errores, muy parecido a Galileo Galilei con la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica decía en el libro de Jonás, se dice que el sol se mueve. Y como usted dice que el sol no se mueve, más bien el que se mueve es la tierra, esto es una herejía. Usted va a ser sentenciado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por la literalidad de la Biblia. Entonces, el Galileo Galilei se defiende y dice, es que lo que nosotros tenemos que entender es que la Biblia es como una ley, es una ley de Dios, y yo la acepto y la quiero. Lo que yo digo es una interpretación, y las interpretaciones pueden ser diferentes. Entonces hay que ser más plurales en la interpretación. No todos vamos a ver lo mismo sobre un objeto, ¿no? Entonces aquí nos dice que la interpretación literal no es suficiente. Tenemos que ir a una interpretación teleológica, finalista. ¿Cuál es la verdadera finalidad de las leyes tributarias? ¿No? Recaudar por un lado y respetar los derechos por el otro lado. Y al analizar ambos, recién llegaremos a un objetivo común de esa clase de interpretación. Entonces, luego la otra interpretación, la tercera, y con esta culmino, es la interpretación sistemática. Es decir, yo no puedo interpretar una ley solo literal o solo su finalidad, sino tengo que ver también que hay otra ley que puede estar cambiando la estructura de la ley que estoy interpretando. Con un ejemplo terminamos. Una empresa minera que había vendido una concesión. Esta concesión
costó un dinero regular. La SUNAT le hizo una fiscalización y esta concesión fue grabada por la SUNAT. La SUNAT le dijo, no, esto es una venta de un bien intangible y tiene que ser grabado. Tiene que pagar IGB. El contribuyente se defendió, presentó una acción de apelación al Tribunal Fiscal y el Tribunal Fiscal resolvió y dijo, señores, tienen que ver no solo la ley tributaria, sino la Ley General de Minería. Y en la Ley General de Minería, la concesión minera es un bien inmueble. Entonces esa ley se tiene que aplicar porque ahí está el concepto de concesión minera. Entonces la ley tributaria tiene que reconocer otra ley no tributaria para interpretarse correctamente. Y a esto se denomina interpretación sistemática. Muy bien, hasta aquí termino mi exposición del día de hoy y los espero el siguiente viernes en la misma hora y por el mismo canal. Gracias a todos y ha sido un placer estar el día de hoy con todos ustedes. Muchísimas gracias, doctor, por la comprensión. Discúlpanos que lo hayamos cortado, pero es que también tenemos otra ponencia justo a las 7 de la noche. Y bueno, me gustaría darle también las gracias a todos los participantes y a usted también nuevamente, doctor. Muy bien. Bien, para todos los participantes que se les explica, por favor, se mantengan en línea, ya que, como les había mencionado en el inicio, les vamos a dar a conocer la forma de uso de la nueva plataforma virtual. Bien, en estos momentos les voy a compartir la pantalla para así poder observar la nueva plataforma. Bien, como pueden observar, a través del Google, pues ingresan a la página cefocap.com. Al darle Enter, automáticamente ya vamos a ingresar a la nueva plataforma, la hemos actualizado. A través de ella ustedes se pueden registrar o también pueden ustedes automáticamente registrarse o ya que ustedes ya sean a través de los vendedores se han registrado, le dan clic a iniciar sesión. El nombre del usuario es obviamente su DNI y también la contraseña también es su DNI. Le dan clic a ingresar y una vez dentro de la plataforma virtual, pues van a poder acceder por categorías a los cursos que ustedes tienen. Dentro de esa podemos ver también los cursos que se están dando durante la semana, los costos, qué cursos hay y quiénes los están dictando. Y también pueden ir a ver a través del enlace ir a mis cursos, los cursos a los que ustedes están dentro de ustedes, disculpen, donde ustedes están matriculados en cada curso. A través también de el usuario, al hacer clic al lado izquierdo, pueden ver la parte de su perfil en la cual ustedes pueden editarla. Pueden editarla, editan su DNI, editan su nombre, sus apellidos y lo guardan. Hacen clic en guardar cambios. Una vez guardado, regresan a la página inicio, ir a mis cursos. Al hacer clic en uno de los cursos en los que ustedes están llevando, van a poder visualizar el horario de clases, el calendario y la hora en la que se va a dar la clase del día y la hora también. Dentro de ello también van a poder observar los módulos, los cursos. Van a poder observar los módulos, las sesiones por fecha, por semana, como les estaba mencionando. Bien, la grabación, claro, lo van a encontrar dentro de esa plataforma de los cursos. En este caso, permítame, en uno de los cursos, a ver si uno de ellos tiene. Bien, ustedes al hacer clic en uno de los cursos, van a poder encontrar dentro de ella las sesiones, las clases y también la grabación de los cursos.
dentro de los cursos en los que están matriculados. Como acá no lo podemos ver directamente, ya que es un usuario de prueba. Pero cuando ustedes ingresen y le den clic a uno de los cursos, van a encontrar automáticamente las clases por sesiones, van a encontrar los materiales. En el lado izquierdo, al costado del usuario, el perfil del usuario, van a encontrar un enlace el cual menciona llamado recursos. Al hacer clic en esa parte llamado recursos, van a encontrar las diapositivas, los PPTs que se han presentado el día de hoy en la clase. Y también al costado está la parte de certificación, el cual todavía no está habilitado dentro de esta plataforma, pero se les va a pasar un enlace por el cual ustedes van a poder descargar su certificado, estimados participantes. Eso sería todo respecto al curso del día de hoy. Muchísimas gracias por su participación y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias. Sí, los materiales van a estar absolutamente todos los materiales, como les dije, los PPTs, los videos y los certificados lo van a encontrar dentro de la plataforma. Gracias, que tengan buen día.